Sean bienvenidos a su clase para primer año de bachillerato en el libro Ciudadanía y Valores. Vamos en la unidad 4, semana 1. La unidad 4 se nos titula La conformación y consolidación del Estado de El Salvador durante el siglo XIX e inicio del siglo XX. El tema de esta semana 1, el tema 1 de esta unidad 4, se nos titula Conformación del Estado 1840-1870, entre esos años. Exploración. Actividad 1. Lea el documento 1. Vamos a leerlo. Pasamos para acá. Documento 1. La construcción del Estado salvadoreño del siglo XIX. En el caso salvadoreño, sus dirigentes asumieron la tarea de organizar la estructura política correspondiente que les permitiera organizar un Estado moderno. Una modernidad que se reflejó en una comunidad basada en libre asociación de los individuos para desarrollar un determinado proyecto social, económico, político y cultural. Este proyecto se presentó básicamente sobre uno de los pilares socioeconómicos. Uno de ellos fue la exportación del añil primero y del café después. Otro, sin decirlo explícitamente en el discurso político, fue el municipio. Este fue el eslabón que unió el proyecto político de las élites dirigentes de la sociedad civil, es decir, la entidad política administrativa básica, sostén no solo político, sino y fundamentalmente económico del Estado salvadoreño. Soy salvadoreño, voy para mi tierra. Hoy vamos a contestar unas preguntitas. Comenzamos. Pam, 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 pum, pum. ¿Qué elementos consideras que debían tener un Estado moderno? ¿Qué elementos consideras que debía tener? Un Estado moderno debía tener organización política clara, leyes justas, economía estable y participación ciudadana para sostener un proyecto común. ¿Qué dificultades identifica en la conformación del Estado? Las dificultades fueron la independencia de exportaciones, la falta de recursos y los conflictos internos que frenaban la estabilidad política y social. ¿Por qué se considera el municipio esencial en la organización político-administrativa básica? Porque se considera al municipio esencial. ¿Por qué se considera? Ilumínanos. Vamos a ver. Zambomba decía que el municipio fue esencial porque conectaba a las élites con la sociedad civil, siendo la base política y económica del Estado salvadoreño. ¿Qué rol tenía la sociedad civil en este contexto? Vamos a ver. Pensemos. Está saliendo humo. Sigamos. La sociedad civil participaba en la vida comunitaria y económica, apoyando el proyecto estatal desde lo local y fortaleciendo la organización social. Sigamos. Ahora nos pide, expliquen qué elementos se derivan de cada aspecto nos dice, ¿para qué? La conformidad del Estado y señalen la importación de cada uno de ellos. Vamos a ver. Miren, tenemos invitado a este muñequito. Hola, ¿qué onda? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Vamos a ver. ¿Qué onda? Bueno, uno dice, hola, ¿qué tal? Otra, ¿qué onda? ¿Cómo te va? ¿Qué hubo? Política. Vamos a ver, el muñequito nos va a ir señalando. Vamos a estado política. ¿Qué nos puede decir de ahí? Como dicen, expliquen qué elementos se derivan de cada aspecto para la conformación del Estado y señalen la importancia de cada uno de ellos. Sigamos, sería, se derivan instituciones y leyes que garantizan derechos. Eso que estamos en Estado y política. Se derivan instituciones y leyes que garantizan derechos y orden. Su importancia radica en dar estabilidad, organización al país. Hoy vamos con Estado, economía. El muñequito se va a mover. La carne de burro no es transparente, así que te vas a mover para acá. Ahí se movió, es obediente. Se basó en la exportación de productos como estamos en estado de economía. Y café fue importante porque generó ingresos y sostuvo el proyecto estatal. Hoy vamos con Estado, sociedad. El muñequito se va a hacer para acá porque la carne de burro no es transparente. Se apoyó en el municipio y la participación ciudadana. Su importancia fue unir las élites con la población y fortalecer la vida comunitaria. Así como dice, expliquen elementos que derivan de cada un aspecto para la conformación del Estado y señalen la importancia de cada uno de ellos. Ahí tenemos este señalamiento de la política, economía y sociedad.
Sigamos. Hoy vamos a resumir en qué página ya vamos avanzando. Mira. Vamos en la 101, no, en la 123 vamos ahorita. En la página 123 vamos a resumir la profundización del contexto político, económico, social, de la conformación del Estado y vamos a, sí, sobre eso. Y las dinámicas políticas, económicas y sociales en la conformación del Estado. Va. En resumen, va. El contexto político, económico y social de la economía del Estado. Tras la disolución de la República Federal de Centroamérica, las élites salvadoreñas sintieron derrota y fracaso. El Salvador no deseaba el colapso porque tenía no poder sostenerse como Estado pequeño. Qué mal está. Salvador está arriba. El Salvador no deseaba el colapso porque tenía no poder sostener como Estado pequeño. La falta de salida al Atlántico, esa es la limitante que tiene El Salvador. Su interacción en el comercio internacional. Además, la infraestructura estaba dañada por la guerra civil centroamericana, aunque la federación colapsó en 1838. El Salvador mantuvo esperanza de restaurarla. En 1841 se convocó a una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución. En este mismo contexto se fundó la Universidad de El Salvador y se inició la educación pública. Sí, siempre me he explicado por qué El Salvador se llama El Salvador. El nombre, estaba viendo un youtuber y decía que era, ¿cómo que decía él? En nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Salvador del mundo. Sí, pero también me imagino porque sea un país que se salvó, ¿va? Pues como dice aquí, estaba en un fracaso, o sea que El Salvador se salvó. Muy bien. Va, sigamos. Dinámicas políticas, económicas y sociales en la conformación del Estado. Las dinámicas políticas mostraron inestabilidad por disputas entre líderes y falta de institucionalidad, lo que impedía decisiones consensuadas. En lo económico, la transformación fue lenta y siguió dominada por productos agrícolas, sin procesos de industria en el siglo XIX. En lo social, la población era heterogénea. Los indígenas perdieron privilegios coloniales y los sectores terratenientes ganaron más poder. Sigamos avanzando. Hoy vamos a resumir la página 124. Vamos en la 124. Vamos a resumir lo que es la guerra contra los filibusteros. Vamos a ver quiénes son estos grupitos. No siempre se llamaron gringos, aquí se llaman de otra forma, filibusteros. Yo decía, ¿qué significa gringo? Green significa vergo, váyanse. O sea, que prácticamente cuando le dicen gringo a alguien no le están diciendo, no lo están saludando, sino que se vayan. Sí, porque supuestamente cuando ellos venían con su uniforme verde, pues decía green, les decían los verdes. Sigamos. Resumiendo la página, aquí tenemos parte de salvar. La guerra contra los filibusteros. Bueno, los filibusteros aquí los hemos hecho, se presentan con color azul, vienen con la... Y sí, ¿qué tiene que ver Estados Unidos? Es que estos son mercenarios que venían de Estados Unidos a ver qué podían hacer en Centroamérica, casi como inestabilizarlo. También estaba buscando es que también ellos buscaban de que El Salvador por lo menos se anexara y parte de Centroamérica se anexara a Estados Unidos, pero cosa que aquí no estamos de acuerdo con eso. Ahí está. Aquí representamos a los de la federación, aquí están los gringos. Pero aquí en este contexto los vamos a llamar los filibusteros. La guerra contra los filibusteros ocurrió entre 1856 a 1857, casi un año, cuando William Walker tomó el poder en Nicaragua y amenazó a Centroamérica. Los 5 estados centroamericanos unieron sus ejércitos para expulsar a los mercenarios y defender su soberanía. Este conflicto reforzó la legitimidad interna de los Estados Unidos y consideró la idea de independencia de la republicana. La batalla se convirtió en mito nacional para Nicaragua y Costa Rica, con héroes recordando comúnmente. En El Salvador destacaron figuras como Ramón Belloso y Gerardo Barrio, quienes cobraron relevancia histórica. O sea que no estaba fácil en este año. Estos señores eran unos mercenarios que venían de esta país. Sigamos, va. Vamos a la actividad 2. ¿Qué nos dice? La actividad dice, desarrollen la habilidad de empatía histórica. Para ello, simulen que independizaron un territorio. Vamos a simular que vamos a independizar un territorio determinado. Considera para ello las condiciones políticas, económicas y sociales durante la conformación del Estado salvadoreño durante el siglo. Tomando como referencia a El Salvador, vamos a hacer
Vamos a jugar a ser un Estado. Definan la forma de gobierno y de organización, establezcan cuáles instituciones implementarán la forma de gobierno que han elegido. Vamos a buscar las instituciones y su función. Y asignen los roles para cada uno considerando las instituciones que han propuesto y a partir de ello definan la responsabilidad de cada uno por que debe asumir en su cargo. Comenzamos primero. El gobierno que vamos a establecer va a ser república democrática, es un sistema de gobierno. De todo, demo significa pueblo, democrático que todo va, que abarca todo el pueblo. Va. Las instituciones que vamos a poner, va, como acuerden que este es un juego. Vamos a poner una asamblea legislativa, una presidencia, un ministerio de economía, un ministerio de educación. ¿Cuál será la función de cada uno? Va. De la asamblea legislativa podemos crearle, su función va a ser crear leyes y representar al pueblo. Representarlo, ¿no? Es que esa frase me da risa, bro. Siempre cuando quiero hacer un chiste entre aquí los de la colonia, siempre hacemos eso. Libéralo ya. Va. Presidencia. Dirigir el Estado y aplicar leyes será su función. Va. Ministerio de Economía. Promover comercio y producción agrícola. Ministerio de Educación. Formar ciudadanos y profesionales. Va. Que saluden. Buenos días. Que no quieren saludar. Va. Ahora vamos a asignar los roles. Va. Asignan los roles para cada uno, consideren las instituciones que han propuesto y a partir de ellas definen responsabilidades que cada rol deberá asumir a su cargo. Cosa que hemos seleccionado las instituciones que nos pueden ayudar a hacer más fácil la tarea. Diputado, elaborar y aprobar leyes que representan al pueblo y dirigir que se cumplan la Constitución, así como el régimen de excepción, hacer una cosa que ayude al pueblo, no que le pongan más piedra, como hacían antes. Vamos al presidente, dirigir al Estado, coordinar el ministerio y garantizar el orden y desarrollo nacional. Ministerio de Economía, impulsar la producción agrícola, me gusta eso, e industria, promover el comercio y mejorar las condiciones económicas. Me gusta, si le gustó, regalé un like, está bueno eso. Pulido, primo. Ministerio de Educación, organizar la enseñanza pública, crear programas de formación ciudadana y asegurar el acceso a la educación gratuita. Antes cobrábamos, hoy no cobramos. Argumenten por qué esa forma de gobierno es la que traerá mayor beneficio. Argumenten. Una argumentación algo bajita. Esta forma de gobierno beneficia porque garantiza participación, orden y desarrollo. Es lo que nosotros le vamos a decir al grupo. Presenten su propuesta de organización a la clase. ¿Qué le podemos decir al grupo para convencerlo? Nuestra forma de gobierno republicano y democrático traerá mayor beneficio. Es lo que le vamos a decir. Gritarlo con toga, porque asegura participación ciudadana, orden político y desarrollo económico y educativo y educación pública para todos. Reflexione con base a las siguientes preguntas. ¿Qué oportunidades y desafíos encontraron con su propuesta de forma de gobierno? Oportunidades. Unión, educación, crecimiento y economía. Desafío, falta. ¿Los desafíos cuáles serían? Falta de recursos y conflictos políticos. ¿Quién nos tiene pleito ya? ¿Cómo gestionaron las condiciones políticas, económicas y sociales? Las gestionamos creando leyes para dar estabilidad política, impulsando la producción agrícola y comercio para mejorar la economía y fortalecimiento, la educación pública para atender las necesidades sociales. ¿Qué posibilidades y soluciones plantearon para estas condiciones? Vamos a ver qué podemos decir. Sería, producimos fomentar la cooperación entre provincias, diversificar la economía más allá de la agricultura y garantizar el acceso a la educación como base de igualdad y progreso. Pasamos a la siguiente página. Hoy vamos a resumir la página 100. ¿Cuánto? Bueno, ya vamos avanzando bastante. Vamos a resumir la página 125. Esta nos habla de las facciones idearias y proyectos políticos conservadores y liberales. Francisco Dueñas y Gerardo Barrios en el documento 2. Vamos a hablar un poquito de esto. Y vamos a hablar sobre las consideraciones sobre los liberales y los conservadores. Después pasaron a los republicanos y los cañones que decían que eran comunistas. Y hoy se están abrazando. Ahí se ven en las redes cómo están abrazando. Bueno. Vamos a resumir aquí lo que nos dice. Ampliamos un poquito. Vamos a las facciones idearios y proyectos políticos. Resumiendo esta parte, dice. Tras la independencia
discutieron distintas formas de gobierno, pero se acordó establecer una república sujeta a la ley. Se eligió una democracia representativa donde los ciudadanos votan por sus representantes. En este contexto se dio origen a las disputas entre liberales y conservadores. Documento 2, vamos a ver qué nos dice. Francisco Doña y Gerardo Barrio marcaron los extremos políticos entre 1841 y 1871. Barrio fue visto como emblema del liberalismo y Dueñas como conservador. Clerical, un representante, pues se les pregunta. Ambos representaron grupos ideológicos que influyeron en la política salvadoreña. Consideraciones sobre los liberales y los conservadores. Los coincidían en la república y la democracia, pero diferían en la relación con la iglesia. Los conservadores querían un estado confesional que protegiera a la iglesia católica. Los liberales buscaban separar a la iglesia y el estado y quitar privilegios coloniales. El liberalismo promovía democracia representativa y divisiones de poder. Los conservadurismos defendía la modernización y mantener intacto el sentido común de la sociedad. Wow, ahí vemos la diferencia entre los liberales y los conservadurismos. Sería bueno que hasta hoy en día se siguieran en adelante, pero menos que eso fue hace un montón de tiempo, ya no existen. Tan buenos sus pensamientos. Seríamos una sociedad más con valores. Va. Pero sigamos. Hoy vamos a resumir la página 126, vamos a resumir el poder local y la conformación del Estado y el documento 3. Va. El poder local en una conformación del Estado durante el dominio español. Las localidades fueron claves para controlar las provincias. Este modelo se heredó del siglo XIX y el XX en El Salvador. Los gobernantes actuaban como enlace entre el gobierno central y las comunidades. El poder local limitaba la capacidad ejecutiva para imponer sus disposiciones. Así, municipales y líderes locales conservaron influencia en la organización del Estado. Acuérdense que estamos en el Estado salvadoreño. Documento 3. Los gobernadores reconocían la debilidad de su poder frente a otros actores. El Ejecutivo defendía las municipalidades, comunidades indígenas y jefes locales. Esto otorgaba a las localidades un margen de maniobra en la práctica política. Vamos a hacer la siguiente. Dice, actividad 3. Desarrollen la vida de conciencia temporal. Para ello, organicen 4 grupos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer 4 grupos. Elaboren un ensayo seleccionando uno de los temas. No están pidiendo que hagamos un ensayo, pero vamos a hacer los 4. Comenzamos con el primero. Vamos a comenzar con la postura de los liberales y la separación entre la iglesia y Estado. Comenzamos. Como les dije, vamos a hacer los 4 ensayos para que tengan una idea de qué poder hacer a la hora que se enfrenten a esto. Comenzamos con el primero. Ya me mareé. Siento pajarito viendo tanta vuelta que le... Vamos con la postura de los liberales sobre la separación entre iglesia y Estado. Vamos a hacer un ensayo lo más corto, como una idea de lo que podemos hacer. Podemos decir, los liberales del siglo XIX defendían que el Estado debía ser laico, separado de la influencia religiosa. Consideraban que la Iglesia Católica tenía demasiados privilegios heredados de la colonia. Su propuesta era quitar esos privilegios y limitar el poder clerical en la política. Creían que la democracia representativa debía basarse en leyes civiles, no en religiosas. Qué mal va. Me ha sido bueno formar un gobierno religioso. Pero como dijo el pastor Mario Vega, dice que se intentó hacer una colonia cristiana. Pero ¿saben lo que dijo él? Menos mal porque ya se estuvieran matando. Así dijo un pastor evangélico, dijo eso. A mí me dio risa porque sí, de verdad, porque a veces ni entre cristianos se quieren, pero hubiera visto un poquito más de moral. Consideraban que la Iglesia Católica tenía demasiados privilegios heredados de la colonia. Su propuesta era quitar esos privilegios y limitar el poder clerical en la política. Creían que la democracia representativa debía basarse en leyes civiles, no en religiosas. La división de poderes era esencial para garantizar justicia y equidad. La educación debía ser pública y libre de control eclesiástico. Esto buscaba formar ciudadanos críticos y modernos. La secularización era vista como progreso y modernidad. Los liberales querían un Estado que representara a todos, sin distinción de fe. La Iglesia debía dedicarse a lo espiritual y no a lo político. Su postura generó tensiones con los conservadores.
pero defendían que la libertad de conciencia era clave para la democracia. La separación aseguraba la igualdad y respeto a la diversidad. Así, el liberalismo buscaba transformar la sociedad hacia un modelo más justo. Bueno, sí, está bonito, pero como les dije, según la posición de un pastor, digo, mejor no mal porque ya se estuvieron matando, porque aquí dicen que en un pasado, ya por los 80, se intentaba hacer una colonia cristiana, pero menos mal que fracasó, porque si no, ya a ver qué testimonio estuvieran dando. Va, vamos con el siguiente ensayo. Vamos con la postura de los conservadores sobre el rol de la iglesia. Vamos con el número 2. Va. Los conservadores defendían que la iglesia debía conservar su influencia en el Estado. Creían que la religión era base moral de la sociedad. Creían que la religión era base. El Estado debía declararse confesional y proteger la fe católica. La educación debía estar guiada por valores religiosos. Consideramos que la tradición aseguraba la estabilidad social. La iglesia era vista como garante de coherente cultura. Los conservadores tenían que la separación debilitara la unidad del pueblo. Defendían mantener privilegios coloniales de la iglesia. La religión debía orientar las leyes y la política. Su postura era moderada frente a los cambios radicales. Querían conservar el poder y evitar conflictos. La fe era vista como guía para gobernantes y ciudadanos. Qué bueno, está bueno eso. La guía debe ser pilar en la formación de la nación. Así, los conservadores buscaban preservar las tradiciones y autoridades. Bueno, pero que hoy en día dicen ser cristianos, pero son más malacates que saber que eso es lo malo. Da un mal testimonio. Sigamos con el teléfono para los políticos un rato. La ventaja de la centralización del poder y el gobierno central. La centralización permitía mayor control político en todo el territorio. El presidente y sus ministros podían coordinar decisiones nacionales. Se evitaban conflictos entre con provincias con leyes uniformes. La defensa y seguridad eran más efectivas bajo un mandato único. El comercio interno se regulaba con menos barreras. La recaudación de impuestos era más ordenada. El gobierno central podía impulsar proyectos nacionales, se fortalecía la autoridad frente a la amenaza externa. La unidad política daba estabilidad al país. Las decisiones eran rápidas y aplicadas en todo el territorio. Se limitaba al poder excesivo y caudillo local. La centralización favorecía a la construcción de un Estado fuerte, permitía modernizar instituciones y servicios públicos. Así, el poder central garantizaba cohesión y progreso. Pam, 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 pam. Sigamos con el cuarto ensayo. Vamos con las ventajas de los gobiernos locales para la ciudadanía. Los gobiernos locales estaban más cerca de la población, podían atender necesidades específicas de cada comunidad. La participación ciudadana era más directa y cercana. Se fortalecía la identidad cultural de cada localidad. Las municipalidades daban voz a indígenas y latinos. ¡Wow! Me gusta esto. Las decisiones eran más rápidas en asuntos locales, permitían resolver problemas cotidianos con eficiencia. Los recursos administrativos según prioridades locales, qué bueno. Las autoridades fomentaban la respuesta comunitaria. Los líderes locales conocían mejor a su gente, qué bueno. Cian. Se evitaba la concentración excesiva de poder. Los gobiernos locales equilibraban el ejecutivo central. La ciudadanía sentía mayor representación en sus autoridades. No es como, oye, yo represento al pueblo, represento a ver qué cosa. Sí, sí, sí. Estaba viendo una noticia, no vamos a mencionar el nombre. Yo no es la que yo piense, dice. Es la que la gente dice, buen chiste. Solo risa me da. Yo siempre le pongo un emoji que me da risa. Los gobiernos locales los gobiernos locales equilibraron el ejecutivo central. La ciudadanía se sentía mayor representación en la autoridad. Así, los gobiernos locales fortalecían democracia y justicia social. Bueno, eso está bien. Veamos, ahí terminamos el último ensayo. Vamos con la página 127. Vamos a resumir estos datos. La página 127, el rol de la Iglesia Católica durante la conformación del Estado. La Iglesia tuvo un papel clave en la fundación del Estado salvadoreño. Ambos buscaban independencia del dominio guatemalteco. ¡Qué bien! El territorio salvadoreño dependía de la arquidiócesis de Guatemala. Los diezmos se enviaban a Guatemala y no quedaban en El Salvador. Bueno, Isidro Menéndez interpretó el regio patronado como aplicable al nuevo Estado. Se intentó crear un obispado en Salvador con José Matías Delgado. La Santa Sede rechazó la propuesta, generando tensiones. Durante la primera mitad del siglo
Se insistió en tener avispado propio. Qué bien, démosle like a eso. Regalemos un like también. Finalmente, en 1842 se logró establecer en San Salvador la relación Iglesia-Estado, osciló entre ser aliado y adversario según las reformas liberales. Para el documento 4, resumiendo eso, los datos que tenemos allí, podemos decir, el Congreso Constitucional decretó que San Salvador debía dirigirse en obispado. Se pidió nombrar un vicario general vicario significa como representante, para dirigir la nueva diócesis. Este intento reflejó el deseo de autonomía religiosa frente a Guatemala. Sí, porque si todos los días me van para Guatemala, no, está bien que quedan aquí en El Salvador. Pues en ese sentido creo que está bien la está bien la separación, en ese sentido. Ahora vamos a la consolidación. Vamos a resumir estos datos. Vamos a leer el documento 4. Vamos a resumir. No lo vamos a resumir, lo vamos a leer y medio lo vamos a explicar. Documento 5, actividad 4, documento 5. Lo vamos a leer, balance de los años de conformidad del Estado salvadoreño. Vamos a ver, ¿qué nos dice? En el periodo que va de 1841 a 1871, la presidencia fue ocupada por 54 individuos. Se le restaban las veces en que ejercieron como senador, presidente provisional o vicepresidente. Quedan 20 que gobernaron en forma más o menos regular. Aún incluyeron a los meses en que la presidencia no estuvo en sus manos. Resulta que en su promedio pudieron haber durado en el poder solo 18 meses cada uno. La década más caótica fue la de 1840. Entre 1841 y 1850, la presidencia cambió de manos 25 veces, de las cuales en 17 ocasiones se asumió el poder bajo ambigua modalidad de senador-presidente, vicepresidente o presidente provisorio. Una alternativa, la cual se recurría en momentos particularmente difíciles. Además, entre 1841 y 1871 se produjeron 13 revueltas indígenas. Hubo pleitos que tuvieron como centro las regiones de Izalco, Nonualco y Cojutepec. ¡Arriba Cojutepec! Y a estos sobresaltos se agregaron los conflictos con países vecinos. La campaña contra William Mark, que ya veo que nos vino a hacer un poquito de relajo, más las pestes, terremotos, sequías y temporal terrestre. Bueno, la sequía todavía sigue más que calor a veces. Y temporales que afectaron el país. Ciertamente se puede entender que las posibilidades de desarrollo eran pocas, sin embargo, a excepción de los eventos telúricos, meteorológicos y las pestes, la mayoría de los problemas tuvieron su origen en cuestión de índole político, como siempre. Sí, aquí en El Salvador, aquí lo que más amenazaba era la política, en la cual la voluntad humana era el factor principal. Vamos a resolver la siguiente. Explíquenos, dice, 3 de las principales dificultades en el proceso de conformación del Estado salvadoreño. 3 dificultades. Comenzamos, tenemos la primera, inestabilidad presidencial con 54 personas ocupando el cargo y 25 cambios solo entre 1841 y 1850. En menos de 9 años hubo un montón de cambios. Sigamos. La número 2, otra dificultad. Vamos a ver los constantes revueltas indígenas en regiones como Izalco, Nonualco y Cojutepec. Eso sí era un problema. Sí, pero acuérdense que estos señores estaban defendiendo sus ideales. Acuérdense que en gobierno a veces solo defienden sus ideales, así que ahí hay revueltas cuando la voz del pueblo no es escuchada. Si no tenemos un montón de revueltas, y me acuerdo cuando intentaron privatizar el seguro, los doctores a diario salían a protestar, pero al final sí se pudo, no lo privatizaron. Sí, todavía me acuerdo en el Parque Cucatlán, todos bien felices. Ay, pero el presidente de ahí, bueno, mejor no sigamos, vamos a ver las noticias. Estamos en clase. Vamos. Otro conflictos externos y las campañas contra William Márquez, sumado a desastres naturales como plagas, terremotos y sequías. Hoy elaboremos una conclusión a partir de lo elaborado en la semana evaluando el proceso de conformación nacional. ¿Qué podemos decir esta conclusión? El proceso fue complejo y lleno de obstáculos, pues la inestabilidad política, las tensiones sociales y los desastres naturales dificultaron la
consolidación del Estado salvadoreño. Sin embargo, estos retos también impulsaron la búsqueda de un gobierno más fuerte y organizado que con el tiempo permitió avanzar hacia la construcción de una más sólida y una entidad nacional y propia. Como diría Salsa Clark, que viva su sombrero azul, hermano salvadoreño, tiene el pueblo. Como que tiene el cielo como sombrero, dice, el pueblo como sombrero, el cielo como sombrero. Que no tan alta su dignidad. No, 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 no la cantemos porque nos pueden poner derechos de autor después. Sigamos. Vamos a resumir qué aprendimos en esta clase. En este tema aprendimos que la conformación del Estado salvadoreño fue un proceso complejo. La presidencia tuvo gran inestabilidad con muchos cambios en poco tiempo. Se vinieron revueltas e indígenas en lugares como Izalco, Nonoalco y Cojutepec. También hubo conflictos con países vecinos y campañas contra William Walker, dice Walker. Está bonito el nombre, me gusta. Voy a ser apellido. Menos que ser apellido. Los desastres naturales como plagas, terremotos y sequías afectaron la organización. La Iglesia Católica jugó un papel importante en la política y en la sociedad. Liberales y conservadores discutieron sobre la relación entre Iglesia y Estado. El poder local limitaba la fuerza del Ejecutivo y daba voz a comunidades. La centralización buscaba dar más control al gobierno central. En conclusión, el Estado se fue consolidando entre dificultades políticas, sociales y naturales. O sea que El Salvador salió, sigue adelante El Salvador. Como decían antes, El Salvador está de pie, decían. Otro día no, El Salvador está de rodillas ante Dios. Va. Y con esto damos punto final a la clase de esta semana 1 de la unidad 4. Esto es lo que hemos aprendido. Este es un resumen a todo lo que hemos visto. Aquí tenemos parte de las dificultades, mira, que entre vueltas indígenas, que tenemos que tenía que ver que no hubieran pleitos. Aquí tenemos las batallas contra ¿cómo se llama? William Walker, decía Walker. Y aquí tenemos todo, ¿va? Y las propuestas, ¿va? Conformación del Estado salvadoreño. Bueno, y con esto damos punto y final. Si les gustó, regálenos un like como apoyo a su canal, suscríbase si aún no lo ha hecho, y active las campanitas de las notificaciones y comparta. Y agradeciendo a todos aquellos que me saludan y dicen, hey, yo comparto sus videos, lo veo. Un saludo ahí. ¿Que no es usted el que sale ahí? Yo digo, sí, soy yo. Nah, sí, a mucha honra soy yo. Nos vemos hasta la próxima. Muchas bendiciones.